Hola, hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de Creadores Ejemplares Podcast. El gusto lo tengo yo hoy en poder entrevistar a este gran actor, locutor y un sinfín de cosas únicas que esta persona maravillosa hace. Él es nada más y nada menos que Oscar Bonfiglio. Así que hola Oscar, ¿cómo estás? Te saludo y te doy las gracias por estar en esta primera edición. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida a estas ediciones de los videopodcasts o de los podcasts y finalmente qué bueno que lo haces a través de esta plataforma. Esperemos que dures mucho tiempo. Saludos. Gracias. Bien, Oscar, como ya sabemos, eres actor y locutor. Cuéntame cómo fueron esos inicios. Pues yo empecé así por el año de 1974 más o menos, ya sea que ya tiene mucho tiempo, ya este año voy a cumplir 47 años como actor, Wow, como director y como locutor. Eh, perfecto, me Esos encanta. inicios, pues en la carrera yo creo que es como los inicios de la carrera de todos los muchachos que pretenden abrirse paso, un inicio obviamente con todas las esperanzas y las miras hacia el futuro, pero sin saber realmente hacia dónde caminar y va uno abriéndose paso poco a poco. Primero fue en el teatro exclusivamente, después abarqué dos especialidades que fueron radio y doblaje, especialidades incluyendo la del teatro que sigo haciendo afortunadamente. En este confinamiento realmente se ha suspendido mucho la labor en muchas especialidades, no hay Sí, teatro, no hay actividades presenciales donde haya público porque no se permite, lo cual no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es la época que nos tocó vivir. vale. Y el doblaje es una de las especialidades que no se ha detenido, porque lo hemos hecho de manera remota. Yo tengo un pequeño estudio desde hace como 20 años que lo usaba yo para castings, para audiciones de audio y todo eso, para pequeñas grabaciones. Y finalmente ahora pues, se ha tenido que usar, he tenido que reforzar algunas cosas para hacerlo un estudio pequeño más profesional donde se pueda trabajar. Perfecto, me encanta esa iniciativa tan maravillosa y esa manera que tienes de ver las cosas, que es como, que es lo que tú dices, en pocas palabras, que tenemos que irnos adaptando a los tiempos poco a poco. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es tu carrera como locutor y actor de doblaje. ¿Cómo fueron esos inicios también en esta parte de la locución? ¿Qué es lo que más te gusta de haberte dedicado a esto del doblaje? Bueno, finalmente primero No te escucho. no de la locución. La locución, he hecho mucha locución comercial y fui la voz de una estación de radio normal, abierta en México, que era Radio Red, que ya no existe. Fui su voz institucional y corporativa durante más de 25 años. eh, pero los inicios en el doblaje, pues obviamente entras a una especialidad donde muy complicado, son muchas cosas. Finalmente está uno doblando, normalmente uno dobla actores. Entonces el sentido de la actuación tiene que ser ese. Por eso digo que es una especialidad de la actuación. No es nada más sincronizar la voz y ya. O poner una voz chistosa y ya. Si no se tiene el sentido del ritmo, de los matices, de las intenciones, pues es muy complicado también hacer este trabajo. Finalmente es un trabajo que yo respeto mucho, que yo quiero mucho, es un trabajo que me parece que tiene un pasado importante, pero un presente y un futuro aún más importante, porque pues gracias a estas circunstancias los eventos en casa son mayores y entonces la gente finalmente puede escoger en plataformas bajo demanda o en plataformas abiertas, audios ya los que prefiera oír. Hay gente que no le gusta estar leyendo subtítulos de otros idiomas y entonces escogen escucharla doblada en el idioma que le gusta a esa persona o de donde es el país, en fin, entonces los escuchan dobladas. No es el caso de España que durante muchos años se les obligó a escuchar todo doblado. No,
Pero finalmente ahorita la gente, sobre todo en estas plataformas tan dinámicas que hay, de transmisión de eventos, de programación, de películas, pues uno ya puede escoger prácticamente la forma en que uno le gusta ver y escuchar las cosas. Entonces el doblaje se ha vuelto todavía más importante y en el futuro que viene pues sigue siendo muy, muy importante. Tan es así que hay plataformas tan importantes como Disney, como muchas otras, que se han ido a la plataforma streaming, o sea, videos o audios bajo demanda. Claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora otra pregunta. ¿Quiénes son tus influencias actorales? O sea, ¿quiénes te llevaron a empezar en esto del teatro? ¿Quiénes te gustan y por qué? Fíjate que de llevarme no me llevó nadie, porque yo no quería ser actor. Yo creía que esto era de locos. Yo veía a mis papás, que eran actores. Bueno, mi papá era, mi mamá es, porque vive todavía afortunadamente. Yo creía que esto era de locos, porque yo los veía. Ahorita ya estoy seguro, es de locos. Sí. Pero entré en esta bendita locura en el 74 de casualidad. Yo quería hacer otra cosa, yo quería ser químico oceanográfico o algo así. Me gustaba mucho la química, me gusta mucho la física, soy bueno con los números. Después descubrí que también era bueno con los sistemas cuando los descubrí, pero yo ya había empezado mi carrera como actor. Sin embargo, mi papá me dijo, voy a entrar a una obra, soy el protagonista de la obra, necesito a alguien que me ayude con el vestuario porque tengo 8 cambios muy complicados y necesito que alguien me ayude. ¿Quieres ayudarme tú? ¿Y por qué a mí me lo pidió? Yo estaba saliendo de lo que es la educación secundaria en México. Y entre la secundaria y la preparatoria, que es el siguiente paso, en México en ese entonces habían como 7, 8 meses de vacaciones Ah, forzosas porque había que cambiar la calendarización. Primero, en primaria y secundaria, Secretaría de Educación Pública en México. Y después, en preparatoria ya era el calendario UNAM, que UNAM, siendo la principal universidad del país, manejaba mucho lo que es el calendario escolar de, desde preparatoria hasta ya lo que son las carreras. Entonces, como yo no tenía nada que hacer en esos, ponle tú 6, 7 meses, me dijo mi papá, acompáñame en el teatro y te pago. Y yo dije, oye, un chavo saliendo de secundaria, con dinero en la bolsa, claro que sí, claro. pues mis amigos seguirían siendo mis amigos de secundaria. Entonces yo dije, no, sí, claro, yo te ayudo. Y era en las noches de martes a domingo, yo te ayudo. Total, al día siguiente yo me dormía y me levantaba temprano con mis amigos y siempre fui muy callejero. Y empecé a trabajar como vestuarista. En esa misma temporada empezaron a fallar un grupo de muchachos que lo que se les llama extras en cine o en televisión, en teatro se les llama comparsas, que son gente que hace como bulto y hacen ruidos y esta era una obra que trataba sobre esclavitud, de hecho la obra se llama Esclavos, sobre una esclavitud que un hacendado, este, pues obviamente una gente millonaria, dueño de una gran hacienda y de terrenos, pero los tenía los campesinos como esclavos. Y entonces, pues obviamente había muchos campesinos. Entonces, el asistente de dirección le dijo a mi papá, oye, están fallando muchos estos comparsas, se ponen muy borrachos, no llegan a las funciones, no tienen este compromiso teatral. Su hijo que está aquí todos los días no quisiera ser parte de los comparsas. Y mi papá le dijo, pues pregúntenle. Entonces yo me sabía la obra de memoria, yo sabía todo lo que pasaba en el escenario porque lo oía yo diario. Desde los ensayos lo empecé a oír. Entonces mi memoria siempre ha sido muy buena, desde la secundaria. Yo realmente a mí mis papás nunca me vieron estudiar porque yo me aprendía también las cosas en las clases que no estudiaba. Y como no me podían decir nada porque yo tenía promedios de 9.7, de 9.5, pues ¿qué me iban a decir? Entonces siempre estuve en el cuadro de honor y entonces mis papás no me decían nada. Y mi memoria me ayudó mucho en eso. Entonces entré como comparsa y un día falla un actor y no llega. Y no llega y teníamos que abrir ya la función y no llegaba en un domingo. Vale.
no había los medios de comunicación de ahora que finalmente coge uno el celular y le dice uno, está en un accidente, me está pasando esto o algo pasa. Y entonces el asistente de dirección le fue a preguntar a mi papá, que era finalmente el protagonista de la obra y la cabeza. No estaba el director, entonces le dijo, ¿no podrá hacer Oscar el papel? Y mi papá le dijo, pues pregúntenle. O sea, mi papá no tomaba sus propias decisiones, no, o sea, no tomaba las decisiones por uno. Decía, las decisiones son de ustedes. Ya obviamente yo, si tomas la decisión que tomes, pues yo te apoyo, pero la decisión es tuya. Entonces me preguntaron y yo en esa bendita inconsciencia dije, sí, sí, yo lo hago. Y digo bendita inconsciencia porque yo me sabía todo, pero no sabía lo que era estar hablando ya en escena, solo, como un personaje de los principales, porque finalmente era uno de los líderes campesinos que promovía toda esta revuelta que se hace al final de la obra. Hice la función y cuando estábamos recibiendo las gracias, algo pasó en mi cabeza, en mis sentimientos, que dije, esto es lo mío, esto es a lo que yo me quiero dedicar toda mi vida, de esto quiero vivir. Y se lo dije a mi papá cuando íbamos de regreso a la casa. Dije a mi papá, papá, yo quiero dedicarme a esto. Entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó conmigo hoy, que dije, esto es lo mío. Y dice, bueno, pues estudiar, porque esto también se estudia, o sea, hay que prepararse y hay que... Y dije, sí. Mis papás obviamente tenían exclusivamente casi no leían novelas. Mi mamá sí, y tenía su propia biblioteca de eso, pero prácticamente la biblioteca de mis papás era exclusivamente de teatro, de técnicas, de obras de teatro. Entonces me acabé toda su biblioteca leyendo. Ellos me ayudaban mucho en mis trabajos cuando yo tenía que preparar algún personaje, alguna obra. Evidentemente ellos me apoyaron mucho y empezaron a ver que yo traía algo de talento y me dijeron, hay que hacer estas cosas, hay que pulir esto, hay que mejorar esto y aquí estoy. Perfecto, o sea, aquí estás y has hecho cosas inmensas. O sea, de hecho creo que uno de mis actores favoritos y de mis influencias, y entre esas influencias estás tú, porque y justamente porque tienes una trayectoria inmensa y ahorita conociendo tu historia contada por ti es lo máximo y es una oportunidad que sin duda me está gustando hasta ahora cómo va esta entrevista. Pero ahora cuéntame, mm, ¿qué es lo que más te gusta de ser actor y qué es lo que quizás no te gusta tanto de ser actor? Mira, me gusta mucho de ser actor, ir representando personajes, porque finalmente es ir conociendo mucho más al ser humano. La preparación de cada personaje creo que es la parte que más me gusta, ir preparando y moldeando a los personajes porque se siente uno casi como si fuera Dios. O sea, uno va moldeando con una arcilla pura y virgen, uno va moldeando todo en el personaje, incluso lo de adentro. Uno va prestándole la voz o cierto tipo de voz, uno va Claro. prestando las propias emociones y las va trasladando a ese personaje. Esos nervios en escena del actor, tiene uno que trasladarlos al personaje en acción. Todo eso me puede encantar. Esa comunicación con la gente, esa reacción directa cuando el espectáculo es en vivo, ya sea teatro, centro nocturno o stand-up que he hecho también, en fin, todo eso, cuando la gente va reaccionando de inmediato, es maravilloso. Y no nada más con la risa, porque hacer drama también tiene su chiste. Y siempre está uno en el borde de pasar de lo ridículo a lo no creíble. Entonces tiene uno que estar transitando en ese borde muy fino. Eh, y cuando la gente va reaccionando con un sollozo, con algún tipo de reacción, es maravilloso pensar que uno provocó eso. Uno mismo, con tu trabajo, provocaste eso en la gente. Eso es maravilloso. No me gusta mucho de mi carrera eh, la relación con los periodistas en general, No. porque no hacen su tarea luego.
no Ay. soy, sí me gusta dar una entrevista, no hay ningún problema. Y ahorita con esta plática, Mariela, no te sientas nada mal. No, Tranquilo, no es estamos que no en me guste, confianza. esto sí, esto sí me gusta. Lo que no me gusta es ver a periodistas profesionales que de repente te preguntan, a ver, y te estuvieron persiguiendo durante mucho tiempo para que les concedieras una entrevista y Sí. te dicen, bueno, gracias, aquí estamos con su nombre. No, no, espérame. ¿Ni mi nombre te aprendiste? Bueno, no, sí, señor Oscar Bonfil. Ah, muchas gracias. Eh, ¿Cómo empezó su carrera? A ver, espérame. Tú eres un periodista profesional. Haz tu tarea. Y tu tarea no te la voy a hacer yo. Una entrevista para platicarte de cómo comenzó mi carrera con un periodista profesional, realmente no. Claro. Y enfrentamientos que hemos tenido con los periodistas porque siempre quieren sacar lo que es el punto que le llaman amarillo de las cosas. Y es el Sí, punto que me va a hacer vender un artículo, un reportaje, una nota, un algo. Eso no me gusta. Eso de mi carrera no me gusta. Yo he sido siempre una gente que quiere que se respete mucho mi privacidad, mi vida familiar. No doy escándalos, no acostumbro a hacerlo, no me gusta. Y si en algún momento hago yo una locura, porque las he hecho, he sido joven, he sido de mediana edad, he sido, ya estoy entrando a la tercera edad. O sea, locuras he hecho y muchas. Y me he preocupado mucho para que nadie más que las personas involucradas se enteren. No me interesa dar a conocer eso al público porque además no forma parte ni de mi imagen profesional ni mucho menos. Eso es lo que no me gusta mucho de mi carrera. claro, o sea, y entiendo bastante tu punto de vista porque no todos los periodistas somos así. El periodista es chismoso, porque hay que reconocerlo, es chismoso, pero cuando eres del medio de la farándula, creo que abusan un poquito de su trabajo porque tienes que tener muy en cuenta algo llamado ética y respeto. Si una persona no quiere acceder a una entrevista, tienes que respetar y aparte de su vida privada, porque si como yo tengo la mía, tú tienes la tuya y todos tenemos la suya y todos tienen la suya, perdón, y hay que respetar muchísimo eso, que es algo que yo ahorita que soy estudiante es lo que más he tratado de poner en práctica. Pero ahora entrando a otro punto, ¿tienes alguna técnica o algo que acostumbres a hacer antes de entrar en un personaje? Bueno, ahí, dependiendo del medio, en doblaje no hay forma de hacer nada de esta preparación tan grande. Uno lo va haciendo como uno va viendo al personaje. O el director, hay directores en los que yo, por ejemplo, soy uno de ellos, que siempre que entro con un personaje nuevo para un actor, le digo más o menos lo que yo sentí cuando vi la película, o cuando vi el programa, o cuando vi lo que vamos a doblar, y decirle, esta es mi sensación sobre lo que debe ser el personaje. Ahorita velo y platicamos. Y entonces, como el doblaje se hace muy rápido en México, entonces pues lo hacemos de esa manera y ya. Pero en teatro, en cine y en televisión actualmente sí se puede tener un poco de tiempo para la preparación de ese personaje. Y lo que hago es tratar de leer primero y entender bien lo que el autor quiso decir. Después, y por deformación profesional como actor, buscar los subtextos de todo eso que está diciendo, porque no es lo mismo decir te amo con un gran amor y con una gran pasión a decir sí, te amo, cuando no es Claro, cierto. Y la frase es la misma y sin embargo tiene diferentes subtextos. Entonces, encontrar todo ese texto detrás del texto es maravilloso. Después irle dando una forma física, una forma de caminar, una forma de comportarse, de cómo abre la boca, de cómo abre los ojos, de cómo hace todo. Ese proceso pues lo va haciendo uno como mecánica. Eh, claro. es a través de la lectura y el estudio como la imaginación empieza a despertarse y ese es mi proceso. Mi proceso es a través de la imaginación. Y luego ya voy con el director a hacer las propuestas de lo que yo he ido estudiando y lo que él tiene en mente y finalmente se tiene que hacer un conjunto de cosas porque yo no puedo tener una idea separada de la idea que tiene en general el Claro. director porque el director tiene
toda la idea de lo que quiere, desde dónde empieza, dónde quiere transitar y a dónde quiere terminar. Entonces, sobre ese estilo que se va a manejar, según el género, es hacia donde mi personaje debe ir. Y ahí lo tengo que encaminar. Entonces, pues la mecánica es simplemente estudio, estudio, mucha lectura. Me encanta descubrir en la lectura otras cosas que luego la gente no las percibe, pero cuando uno nos ve dramatizando y representando ese texto, uno los va haciendo descubrir y uno digiere las cosas antes para que la gente vaya digiriendo todo esto de manera muy sencilla, sentado en una butaca. Vale, bueno, hasta ahora me encanta tu visión del artista, porque se nota que eres artista y que estás por amor al arte y no como quizás algunos llegan al medio como con esa creencia errónea de querer fama y fama y fama. No, de hecho, esa es una de las razones por las cuales me gusta tu trabajo, porque veo que intentas llevar tu trabajo a un aporte, o sea, hacer un aporte significativo mediante el arte en esta sociedad. Y de aquí deriva mi siguiente pregunta. ¿Cómo tú crees que el arte puede ayudar a mejorar una sociedad? Dame esta respuesta desde tu perspectiva como actor y persona. Mira, completando tu comentario anterior, y ahorita te responde esta pregunta, debo decirte que mucha gente entra a esta carrera o como cantantes o como actores o como bailarines pensando en la consecuencia, sin conocer que hay mucho trabajo atrás de eso. El que seas famoso, el que la gente te reconozca, el que todo eso es una consecuencia, pero no es la meta de tu carrera. La meta de tu carrera es otra. Y contestando ahora sí tu carrera, el arte ha estado de manera intrínseca con el ser humano desde que el ser humano existió, porque finalmente hay representaciones en las cavernas donde la gente quería comunicarse y el arte es comunicación. Si no existiera el arte, no tendríamos una visión real de lo que es la belleza, porque finalmente tú puedes ver la belleza en la naturaleza, pero es efímero. Esa belleza puede pasar y pasa una estación como el otoño y esa belleza de lo verde se va a ir perdiendo. Van a ir apareciendo cosas más muertas porque el frío va matando todo ese verdor de, de los pastos, de las plantas, de todo eso. Y hay que darle paso de manera estacional hasta que llega la primavera y vuelve a florecer todo. Entonces, este arte natural es efímero. Y el arte, por ejemplo, cuando es un arte plástico, tú lo sabes muy bien, Sí, puede permanecer de por vida, puede sí, permanecer por siglos y siglos. El arte en cuanto al cine puede permanecer siempre, siempre. La emoción que una obra de teatro en vivo te dejó a ti, sentado en una butaca, pagaste un boleto y viste algo que cambió seguramente tu forma de ver las cosas, que cambia tus emociones, que te ayuda a ampliar tu visión, que te hace ser una gente con una visión más abierta de las cosas, del mundo en general, y que no habías visto el mundo como se ve en esa obra. Eso ya modificó tu pensamiento. Eso ya te modificó a ti como ser humano. Hay cosas muy malas que también te modifican y te obligan a valorar lo que es la belleza, porque la belleza no se valoraría si no existiera lo malo o lo feo. claro, Entonces, tiene que haber siempre un par de opuestos. Nadie valoraría lo bueno si no conociéramos lo malo. sí. No habría bondad si no existiera lo contrario que es maldad. En fin, todo tiene un par de opuestos en el mundo y hay que aprender a valorarlo. Y el arte te ayuda mucho a eso, a ver y a valorar la vida de la forma en que la vida debe verse. Ok, me encantó demasiado esta respuesta. O sea, está buenísima toda tu respuesta, pero creo que me gustó más porque tocas un tema demasiado cierto. O sea,
Creo que nosotros los artistas tenemos una responsabilidad social bastante enorme, aunque a veces la gente lo vea como que, ah, no, si estudias cine te vas a morir de hambre, si estudias actuación te vas a morir de hambre y tal. Y no es así, o sea, porque creo que la mayor satisfacción que te da es cuando tú ves tu trabajo realizado y ves las emociones que tú causas, pues por eso creo que para mí de todas las artes, con todo y que me dedico como que profesionalmente hablando a las artes plásticas, creo que para mí el teatro es una de las mejores, más aún enfocada en el área del teatro, porque es como tú dices, esas emociones que tú ves allí no las ves en ningún lado. Y yo la magia que he visto en el teatro, cuando he podido ir a ver a los actores, no se compara. Es una magia impresionante y es la misma que sentí al yo descubrir que quería estudiar periodismo, que fue, me acuerdo que fue cuando pisé por primera vez una cabina radial porque me iban a entrevistar. Apenas me escuché mi voz en los micrófonos, en eso yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, además de ser actriz y bueno, aquí he estado. Pero ahora volviendo a hablar contigo, sabemos que con tu inmensa trayectoria has hecho muchos personajes, pero dime cuál es ese personaje que siempre se va a quedar contigo, que te marcó, cuál es, por así decirlo, tu personaje favorito. Tengo muchos, pero uno que me marcó y que marcó mucho el rumbo de mi carrera, un personaje de una obra que se llama Viaje de un largo día hacia la noche de Eugene O'Neill. Mis padres decidieron producir una serie de obras del naturalismo y del realismo escénico, empezando por Henrik Ibsen con Casa de Muñecas. Después hicieron Viaje de un largo día hacia la noche. Y yo empecé siendo simplemente asistente de dirección del maestro Carlos Ancira, que en paz espante. No, no te espantes, pero así lo digo siempre. Que en paz Tranquilo. descanse, que en paz espante. No, así lo digo siempre. Un gran maestro y un gran actor y director, Carlos Ancira, y me permitió trabajar a su lado como su asistente. Y cuando vino un problema en México, en ese entonces hubo un problema sindical y gremial, y hubo una gran división entre los actores. Y dos de los actores de la obra iban a suspender actividades y nos lo avisaron a nosotros como empresa, lo cual se agradece porque finalmente sabían Claro. que iba a haber un paro y no querían afectar a la temporada. Cuando el origen del paro era afectar las temporadas. Pero ellos fueron gente muy decente. Y bueno, los dos ya fallecieron, pero el personaje del joven, mis papás le preguntaron a Ancira, bueno, ¿y quién para esto? Y se volteó y dice, pues que no han visto que tienen ahí un hijo que lo puede hacer perfectamente y además está en edad de hacerlo. ¿Quién, Oscar? Claro, él ensayó todo, él sabe lo que hay que hacer, simplemente lo preparo yo y ya. Y mis papás me dieron la oportunidad de representar el personaje de Edmund en esa obra. Es una obra que fue la vida real de Eugene O'Neill. Eugene O'Neill tuvo dos hermanos, uno Jamie, el cual está en la obra, Jamie como el hermano mayor, y el otro era Edmund. Edmund murió como hijo en la vida real. Y en la obra, el que muere en la vida real es Eugene, no Edmund. Y Edmund es el personaje que finalmente es el autor representado en sí mismo. Y es la historia de un día en la vida de su familia. Su papá era un actor fracasado que tenía un personaje, el conde de Montecristo, y lo representaba siempre que podía, en todos lados, en los pueblos, en el norte del estado de Nueva York, y ahí transitaba por muchos pueblos. Eran una familia de grandes bebedores irlandeses. Y la madre, que después del último embarazo empezó a sufrir de artritis, le empezaron a suministrar morfina y se hizo a una adicta a la morfina y a esos medicamentos. ¿Por qué? Porque no resistía el dolor. Y entonces por eso la obra es Viaje de un largo día hacia la noche, porque transita todo el día en, en cuanto a la mamá despierta, que todo el mundo está tenso por lo que ella pueda hacer o pasar. Pero finalmente empieza también con la primera inyección de ella del día. Y ella empieza a transformarse durante ese día. Y vemos a una persona muy mal. Finalmente, la que hacía el personaje era mi madre en la vida real. El que hacía a mi hermano mayor era mi padre en la vida real.
Y a mí ese personaje me marcó porque yo dije, ay, 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 esta carrera es así. Esta carrera hay que tomarla de esta manera. A mí me dolía muchísimo y además salía yo muy dolido después de cada función porque no había aprendido todavía a desprenderme de lo que pasaba en escena de mi vida real. Y yo veía a mi mamá mal, mal físicamente, muy mal. Y me dolía mucho de manera real. Mi trabajo era un trabajo muy natural. Evidentemente la obra de estos grandes creadores del mundo realista del teatro es lo que provocan en la gente, pero aquí lo provocaban en un actor, obviamente un actor poco entrenado, y un actor al cual le aventaron este personaje que lo podía yo hacer, porque además lo hice durante toda la temporada que siguió, y tuve 5 nominaciones como revelación de teatro en ese año, lo cual agradezco también, pero realmente yo te digo ahorita, fue una obra que hice con poco entrenamiento y finalmente con todo el corazón, pero el corazón por delante, y es un corazón que se apachurró mucho, porque yo veía a mis padres mal, sobre todo a mi mamá, y la veía yo con una creación que ella fue haciendo donde se le iban enchuecando los dedos. Era un trabajo muy, muy profundo. Pero ese fue el personaje que más me gustó, Edmund, Edmund Tyler, de la familia de Viaje de un largo día hacia la noche de Eugene O'Neill. Ok, ahora bien, quiero ahora empezar en lo que fue tu parte como actor en las telenovelas. ¿Cómo llegaste a ese estudio tan maravilloso de Televisa? Cuéntame, o sea, ¿llegaste por el SEA, por audiciones? ¿Cómo No, fue esa el entrada al SEA no medio de Televisa? existía cuando yo empecé la carrera. El SEA empezó a existir cuando yo ya trabajaba en Televisa. No era SEA, era un centro de capacitación, simplemente. Así le llamaban el Centro de Capacitación de Televisa. Y ese era el nombre, Centro de Capacitación. Y yo entré ahí porque después de estar trabajando en teatro, ya teatro comercial, me llamaron de la producción del señor Valentín Pimstein para hacer un casting para un personaje que se iba a dar en la siguiente etapa de la telenovela Los ricos también lloran. Una telenovela que junto con todo lo que hizo Chespirito abrió las fronteras de México y de Latinoamérica al mundo. Y digo Latinoamérica porque también abrió las puertas a todo el material venezolano, brasileño, argentino, chileno y peruano, sobre todo, además del mexicano, a las puertas del mercado sajón. Y hablo de sajón a las puertas de Rusia, en ese entonces era la Unión Soviética nada más, pero era todo lo que comprenden las nuevas repúblicas, las repúblicas bálticas, todo lo que era la república, bueno, en ese entonces era Checoslovaquia, era Yugoslavia, eh, todo lo que eran las repúblicas post Segunda Guerra Mundial, se abrieron al mercado del producto latino, todo eso, y se empezó a doblar y se empezó a transmitir en esos países gracias a la apertura que dio Chespirito y la telenovela Los ricos también lloran, que fue esa telenovela se empezó a grabar en 78 y se terminó de grabar en 79, que es el año en el que se empezó a transmitir. Yo hice el casting para el personaje del hijo de Victoria Rufo, un hijo que ella pierde en la primera etapa de la telenovela. Perdón, no de Victoria, de Verónica Castro, no de Victoria Rufo. Victoria Rufo apenas estaba muy chiquitita. De Verónica Castro, que era el matrimonio de Verónica con Rogelio Guerra, y el hijo que ellos tienen se pierde. Y es la etapa cuando el hijo ya es un joven. El personaje no me lo quedé yo, se lo quedó Guillermo Capetillo. Pero el productor Valentín me dijo, no te preocupes, te voy a dar el personaje de uno de los villanos que va a aparecer a partir de esta etapa en toda la historia, que además es el causante de que Betito, que era el niño, conozca a su mamá. Y finalmente, pues bueno, la historia se va desarrollando hasta el final. Mi personaje es un ladronzuelo, un raterillo, que obligando al niño Betito que vivía ahí en la vecindad, decía vamos a entrar a estas casas a robar y todo, y entraban a robar. Beto nunca le gustaba todo eso, Beto le gustaba estar cuidando afuera,
Y en una de las casas donde van a robar, mi personaje le dice, no, en esta sí te vas. Es más, métete tú, yo te voy a cuidar. Y ahí lo cachan y se va dando que es la casa donde está su verdadera madre. Ese fue el inicio de mi carrera. Yo estaba trabajando en ese entonces también en teatro con Chachita, en una comedia. Y yo me acuerdo que llegué muy enojado después de todo este casting ahí al teatro, a decirle, esto está vendido, y ya todo el mundo quería que fuera Guillermo, y yo hice mi trabajo, y Chachita me agarró y me dijo, espérate, la carrera es así. ¿Qué te dijo el señor Pimstein? Que voy a estar en la novela. Vas a estar en la novela, pero Claro. vas a estar en la novela. Vas a entrar a un mundo que no conoces, a un mundo que va a ser nuevo para ti. Es una especialidad que no has hecho. Ya hice, yo ya había hecho un programa, pero no en Televisa ni y no existía TV Azteca, sino en una productora del estado, donde hizo un programa aparte, un programa de televisión, y yo decía que eso ya era hacer televisión. No, hacer televisión es irla haciendo día con día. Y una telenovela es el mejor medio. Ese fue mi inicio en el 79 en Televisa. Y hasta la fecha. Bueno, desde esa fecha has tenido una trayectoria sorprendente, por así decirlo. Pero cuéntanos ahora alguna anécdota chistosa que te haya pasado actuando o ensayando para teatro. No. Me han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Justamente haciendo televisión, pero en vivo. Resulta que don Emilio Azcárraga, al que le decían el tigre, dijo, para ese entonces estaba como dividida la misma empresa en Televisa San Ángel y Televisa Chapultepec, porque había habido un problema con el vicepresidente de Televisa San Ángel y un productor, que en ese entonces era un productor de muchos programas muy conocidos, sobre todo de comedia, que era Humberto Navarro. Y entonces se habían peleado y Humberto Navarro golpeó a Víctor Hugo Farril, que era el vicepresidente de producción de Televisa San Ángel, y se salió de la empresa y don Emilio le habló a Humberto y le dijo, vente para acá, mijito, vente para acá conmigo. A, Televisa Chapultepec. Eran las dos direcciones donde se hacían programación. En Chapultepec era todo lo de noticieros, muchos programas en vivo, como siempre en domingo, en fin. Había programación de otro tipo, pero finalmente las dos subempresas alimentaban a lo mismo que era Canal 2, que era el canal más importante. Y lo que hizo fue subirlo de rango y lo nombró vicepresidente de producción de Televisa Chapultepec. Entonces, de repente un día dijo, ¿qué debo hacer para recuperar el sentido de compromiso, de estudio de los actores? Porque en las novelas se nota que están orejeando y escuchando lo del apuntador y se nota que no están estudiando y todo eso. Y él molestaba mucho eso. Entonces, Humberto Navarro creó una telenovela en vivo y me llamaron para esa telenovela en vivo. Y pasaron muchas anécdotas, muchas. Cuando el espectáculo, el show se hace en vivo, puede pasar todo. Y lo que no iba a pasar, va a pasar también. Ahí la ley de Murphy está siempre presente. Hubo un capítulo donde yo cerraba el capítulo, mi personaje lo cerraba con mucha fuerza diciéndole al hermano menor, te voy a cerrar la boca a golpes. ¡Bam! Se aparecían los créditos finales y ya, y yo me equivoqué. Ay. Y entonces le dije, y te voy a cerrar la golpa a boques. Y todos me cotorrearon, se burlaron de mí y fue tanto el efecto que hubo con ellos en mí que al día siguiente yo tenía que empezar con esa escena. Y empecé igual, Ay. igual, con el mismo error. Y ya nos seguimos, este actor y yo, este actor que ya murió, que hacía mi hermano menor, Daniel Martín, y nos seguimos y se volvieron a burlar de mí, obviamente. Pero de esos hubo muchos errores. El que hacía el esposo de mi mamá, porque supuestamente yo había sido el hijo de una relación que mi mamá tuvo antes y que le fue arrebatado el hijo. Y un hijo que perdió y después se casó con este hombre y tuvieron tres más. Lo curioso es que los tres hijos que tuvo con este señor, realmente los actores eran los tres mayores que yo, pero yo hacía el hermano mayor.
Y yo ni me veía mayor que ellos, pero así era la historia. Y entonces, este hombre, que era Guillermo Orea, un gran actor de comedia, le gustaba mucho improvisar en la telenovela y estábamos en vivo. Entonces tenías que aprender a aguantarte y a llevar la idea que él tenía. Pero era muy complicado, muy, muy complicado. Y en esa telenovela hubo la cantidad de anécdotas que te puedas imaginar. Eh, Ahora cuéntanos con cuáles actores has podido trabajar y que siempre, siempre, siempre tú vas a recordar de ellos con cariño. Bueno, actuar con mis padres siempre ha sido emocionante. Emocionante porque ha sido todo un carrusel de emociones que luego se traducían a la casa y luego había que llegar limpio al día siguiente. Finalmente trabajar con María Eugenia Ríos y con Oscar Morelli, para mí realmente era un viaje alucinante también. Ha habido muchos actores con los que me he cruzado en la carrera. Uno de ellos que dejó una huella muy profunda en mí fue Narciso Busquets, un gran actor de cine, de doblaje, un gran actor de teatro, de televisión, un actor muy poderoso escénicamente hablando, un actor que empezó desde los 4 años su carrera y fue el lazarillo en la vida real de su padre que se fue quedando ciego. Y él era su lazarillo y era un niño bien bonito, bien bonito. Y yo siempre le decía, porque además le decía yo a papá, era muy amigo de mi papá, pero era como la imagen de un abuelo para mí. Entonces le dije a papá durante pues, casi toda mi vida, oiga papá, a usted lo cambiaron en un mercado, ¿verdad? Porque era bien bonito el niño, ¿y ahorita qué le pasó? Y era un buen hombre, era un hombre enamorado de la carrera, un hombre que sabía técnicamente hacer todo. Y fue quien me guió, por ejemplo, en el gran mundo del doblaje, me guió mucho, pero pude trabajar con él en teatro y en televisión y en una cosa que hicimos como corto en cine también en algún momento. Carlos Ancira fue otro actor que marcó mucho el rumbo de mi carrera. Y tremendo Un actor. gran director, gran, tremendo actor también. También Demasiado. don Ignacio López Tarso. Trabajar con él a su lado es trabajar con toda una leyenda. Es un hombre que acaba de cumplir 97 años de edad y sigue haciendo teatro y sigue haciendo su carrera como actor. Eso es increíble. Y trabajar con él es gozoso, se siente uno a gusto, bien. Eh, Híjole, he trabajado con tantos y tantos actores. Sí. ¿Quién te puedo decir que más me haya marcado? Con Chachita, trabajar con Chachita fue una experiencia para mí siempre inolvidable. Era una dama, amiga de mis papás desde que yo nací. Vamos, desde su hija mayor y yo nos llevamos un mes de edad. Y justamente se embarazaron mi mamá y Chachita al mismo tiempo. Y yo nací primero y un mes después nació Eva Marta, que es la hija mayor de Chachita y de Hugo. Y fue fantástico. Trabajar con Chachita era siempre ver una actriz con grandes limitaciones físicas, pero con un sentido del profesionalismo, pero a rajatabla. Era una profesional en todo lo que hacía. Y había cosas que escénica y físicamente no se podían hacer y ella las lograba. Sabiendo sus propias limitaciones, de repente se aventaba sobre un sillón y caía del otro lado. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, pero lo hacía. Y obviamente lograba que todo eso fuera en comedia. Era una actriz como una casa, así como decimos luego en el medio. Trabajar con María Teresa Rivas también fue impresionante. Y te hablo de muchos actores que ya se han ido, porque mi carrera como joven fue con todos ellos. Y evidentemente cuanto más trabajé era como joven era con esa gente que ya estaba establecida, que tenían los personajes de gran soporte y los papeles principales. Entonces, no sé, trabajar con los protagonistas con los que he trabajado, mis hermanos, Omar Fierro, Fernando Colunga. Omar es lo máximo. Tremendo actor. Omar Omar es Fierro. un tipazo, nos conocemos Ujú. desde muy chavos los dos, aunque yo le llevo unos cuantos años a él. Nos llevamos muy bien con Arturo Peniche,
te decía Fernando Colunga, con César Évora, que yo me llegué a De encontrar un Célula gran también. compañero, Me encanta. gran compañero Me encanta. en César Évora, con Victoria Rufo, que me llevó muy bien, También. con la misma Erika Buenfil, que me llevo de Erika Buenfil es maravilla. un amor. Yo no la conozco, pero se ve que debe ser precioso trabajar con ella porque se ve que es un amor. Otro, Sí, sí, sí. otro actor con el que he visto que has trabajado y me encanta su manera de ser y me acostumbré a verlo en cualquiera de sus papeles, me encanta, es Jorge Salinas. Jorge Salinas para mí también es uno de los mejores actores mexicanos que yo he visto. También. Fíjate que lo conozco desde hace muchísimos años a Jorge. Es un gran actor. Es un actor que tiene le preocupa mucho la creación del personaje e ir detallando las cosas. En eso es muy quisquilloso él y hace bien porque los personajes están llenos de detalles que la gente no lo ve pero los va sintiendo y cada vez los va haciendo propios. Van siendo cosas que la gente sin verlas de primera intención va dándose cuenta que siempre hay un personaje que cuando viene un problema de tensión hace así, por ejemplo, y siempre lo va a hacer. Son detalles que la gente no ve, que se logran cuando se prepara bien un personaje y que van siendo cosas propias de ese personaje y nadie más las va a tener. Jorge es un gran actor, es un gran actor de verdad. Me he topado con protagonistas como Angelique Boyer, que es una Aquí también es muy compañera buena. sensacional, es muy divertida, Demasiado. muy divertida, es muy chistosa. Ella y yo nos divertimos tanto haciendo Teresa. Sí, Con además de su... Ana Brenda es otro estilo, pero es una Ujú. excelente actriz, excelente, que además Sí, ha sabido abrirse camino ahora en el mercado norteamericano, que es tan difícil y complicado para las personas latinas, ¿no? sí, o sea, Angelique, que se pronuncia así su nombre, ¿no? Creo que lo estoy Es pronunciando mal. Angelique. Angelique, es francesa. Ah, ok. Bueno, Angelique, o sea, para mí, cuando hizo su papel de Teresa, esa es para mí la mejor novela. Yo la puedo ver 100 veces y las 100 veces me va a encantar. Ana Brenda es también demasiado talentosa y aparte que también es otra de las tantas actrices de Televisa, tanto actuales, o sea, que admiro pues, porque por esa constancia, por ese amor al arte que se le siente en cada personaje que yo la he podido ver y es muy buena, muy buena. Ahora otra pregunta que quiero hacerte. Si pudieses devolver el tiempo para interpretar a un personaje, ¿cuál sería? Con todo lo que ahora conozco, el mismo personaje que te dije, el de Edmund en Viaje de un largo día a la noche. Me gustaría que se echara para atrás el tiempo y con lo que ahora sé de la carrera, poderlo interpretar. Sé que eso no es posible. Y entonces, y me frustra mucho porque digo, ¿cómo no me tocó ahora con lo que sé de la carrera, del trabajo, de proceso, de los personajes, de todo eso? ¿Cómo no la vida no me da oportunidad de hacer eso? Evidentemente ya no estoy ni en edad ni mucho menos. Pero ese es el personaje que me hubiera gustado volver a hacer. Mucho más que los personajes que no he hecho, ese que me hubiera gustado volver a hacer. Ahora, con lo que sé como actor. Perfecto, aunque nunca es tarde para hacer eso que queremos y bueno, que Dios te conceda muchos años más para que algún día vuelvas a hacer ese personaje. Ahora cuéntame, ya como penúltima pregunta, por así decirlo, eh, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora mismo o te gustaría llevar a cabo en un futuro? Bueno, estamos haciendo mucho doblaje, eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Ujú. No hay ningún proyecto ahorita en forma para hacer algo de televisión, como un proyecto de telenovela o de serie. No hay nada firme, finalmente va uno haciendo castings y pruebas, porque pues, así es el mundo actual y pues, uno se va quedando o no con las cosas. Em, Estamos preparando una cosa con la productora que tenemos, nosotros como familia, un proyecto para teatro vía streaming, pero en vivo, no algo grabado, sino en vivo, eh, pero no que sea como teatro en corto, sino algo un poco más largo, algo un poquito más formal, algo
que por lo menos valga por el tiempo la compra de un boleto. Sería un espectáculo de 30 y 45 minutos o de 30 minutos a una hora y todo eso. eh, y con el proceso de familia exclusivamente. Este sería un proyecto familiar. No por otra razón, pero finalmente pues son los que ahorita estamos como muy cercanos, ¿no? Vale, bueno, ya es hora de terminar la entrevista y antes de lanzarte la última pregunta, de decírtela, preguntártela, perdón que usé una palabra que no debería usarse, quería darte las gracias por tu tiempo, de verdad que gracias por haber compartido en esta primera edición. Para mí es algo súper nuevo, primera vez que hago una entrevista por esta vía y no por vía escrito, como lo suelo hacer. Así que tú eres el primero y te doy las gracias y te digo de corazón que te admiro muchísimo y que desde ya me estoy preparando para ser buena como tú. Quizás no pueda ser la mejor actriz, pero pueda echarle muchas ganas para ser una buena actriz. Así que mi última pregunta Gracias. sería, ¿qué consejos le darías a esa nueva generación de jóvenes que soñamos con ser actores, locutores o dedicarnos a todo el sinfín de cosas que tú haces? Lo que yo aconsejo cuando incluso he dado clases para locutores y para doblaje, pero lo que yo siempre les digo es, tengan amor y pasión por esta carrera. Esta carrera nos premia si todos la vemos, la utilizamos y nos comprometemos con ella. Y nos comprometemos al 100%. Nos comprometemos quiere decir que le tenemos cariño, respeto, pasión, compromiso, profesionalismo, todo lo que implica el hecho de que una persona pague un boleto por verte a ti, el que una persona prenda un televisor por verte a ti, el que una persona prenda eh, un dispositivo tecnológicamente nuevo para ver tu trabajo. Eso es muy importante. Eso tiene que ser trascendente. Tú puedes trascender en la gente si la gente nota ese compromiso, ese respeto, ese talento evidentemente, esa preparación, pero sobre todo ese cariño con el que tratas tu propio trabajo. Y no hablo nada más de esta profesión, hablo de cualquier profesión y a lo que te quieras dedicar. Tú no te digas jamás, tal vez yo no llegue a ser la mejor actriz del mundo. Al contrario, Mariela, tú intentas ser la mejor actriz del mundo, porque en tus intentos diarios y permanentes es cuando vas logrando la mejoría y abriendo tus capacidades y abriéndote al mundo profesional. En el mundo profesional la competencia está bien dura, bien dura. La gente no lo sabe, pero en todos los ámbitos la competencia es muy dura. Así que hay que abrirse paso con una gran preparación, primero que nada, con un profundo respeto por lo que hagas, pero con cariño y pasión por eso mismo. Bueno, estoy demasiado emocionada porque no, todavía no me creo que haya tenido esta conversación contigo, esta entrevista, aún sin ser periodista, periodista con título, porque siento amor por lo que hago, amor por el arte, por el periodismo, por la escritura, por la vida, por todo, siento amor. Y bueno, te doy las gracias otra vez, nuevamente. Eres una persona maravillosa, me gustó conocer un poquito de tu historia, aunque no pudimos hacer esto tan largo porque fue una prueba, pero me encantó hacer esta prueba tan maravillosa contigo. Y bueno, muchísimas gracias por todos. Dinos en qué redes sociales te podemos conseguir. Mira, me pueden conseguir como arroba elbonfis en muchos lados. Como arroba elbonfis estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Mixcloud Live, porque yo tengo un canal propio en YouTube que además transmito también en Mixcloud Live a manera de suscripción.
pero como Oscar.bonfiglio también me encuentran en Facebook y como OscarB59 en Twitter. Las redes sociales, pues casi uso todas. En este confinamiento me ha ayudado mucho TikTok y me ha ayudado mucho a seguir creando tonterías y Ujú. estupideces. No importa. La Sí. intención es que la gente tenga un momento de buen humor y Ujú. se olvide un poquito de todo este encierro en el cual la vida Sí. nos ha llevado y nos ha obligado a estar. Pero esto se puede llevar con otro ánimo, así que en TikTok seguiré estando. Vale, bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Estuvimos hoy con Oscar Bonfiglio. Te mando un gran abrazo desde Venezuela, esperando algún día podértelo dar en persona, cara a cara, por Gracias. así decirlo, pero este encuentro me gustó muchísimo. Y bueno, chao.